Que el Señor nos ayude a respaldar con nuestra vida, con nuestros hechos, lo que estamos proclamando. Amén. Luego de compartir la palabra, tengo un anuncio muy importante para hacerles. Cuando terminemos con esta parte, vamos a cortar la transmisión por las redes y tenemos un anuncio que es interno para la iglesia. Algo que a muchos le va a gustar seguramente. Bien, pero vamos a lo mejor de todo, la palabra, ¿no? La palabra del Señor. Recién estábamos cantando esta hermosa canción, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Y estamos proclamando que sé que mi milagro voy a recibiré. Amén. ¿Cuántos lo cantaron con fe esto? Y no solamente porque lo sabemos de memoria, sino con fe y confianza en el Señor. Como decimos siempre, no nos habíamos puesto de acuerdo con mi hermano acerca de el tema de la palabra y lo que se tenía que cantar y demás, pero cuando el Espíritu Santo prepara todo, enlaza todo y está guiando todas las cosas, Él combina todo, ¿no es cierto? Él prepara todas las cosas y sale de la mejor manera cuando es el Espíritu Santo el que gobierna, el que dirige. Tanto en una administración, con la adoración, con la alabanza, una administración de la palabra, como en nuestras decisiones personales, particulares, los pasos que damos en nuestra vida. Si hay algo que siempre enseñamos, que es bíblico, busque la guía del Espíritu Santo, busque la guía del Señor para tomar todas las decisiones. Y en todo lo que hagamos dentro de la voluntad de Dios, por supuesto, tenemos que poner fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque le estamos haciendo mentirosos si no le creemos. Él dice, Él promete algo y uno, quizá inconsciente o conscientemente, dice, no creo que sea así o que sea tan así. Por eso no podemos agradar a Dios sin fe. No una fe abstracta, como mucha gente dice, yo tengo fe, ¿en qué? En el universo, en que se alineen los planetas. Ni que fueran a patear un tiro libre los planetas, ¿no? No necesitamos que se alineen planetas, necesitamos que el Señor mueva su mano poderosa en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo espiritual, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras familias, en todo necesitamos la buena mano de Dios obrando y actuando. Por eso tenemos que tener fe en las promesas del Señor. Y el tema de esta noche, para poder crecer justamente en la fe, es un arma poderosísima la fe, pero como todo armamento hay que saber utilizarlo. ¿Amén? Y para saber utilizarlo tenemos que conocerlo. Y hay diferentes aspectos de la fe que los vamos a ver en esta noche de una manera breve, porque este es un tema que si ahondáramos, hay detalles y hay pasajes bíblicos como para estar muchos días, pero vamos a ver algunos textos clave y algunos aspectos de la fe que tenemos que tener en cuenta, porque a veces los creyentes usamos la fe en algún aspecto y en otro no. Vamos a analizarnos a nosotros mismos a través de la palabra. Podemos ir buscando el texto por excelencia o el pasaje por excelencia que habla de la fe en Hebreos capítulo 11. No hay una mejor definición de lo que es la fe que lo que encontramos aquí en Hebreos 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. La carta a los Hebreos,
capítulo 11, del 1 al 3. Y vamos a ver dos aspectos importantísimos. Y como les decía, cada uno de nosotros vamos a ir analizando nuestras vidas y vamos a nosotros mismos predicarnos y decir, en esto estoy bien, esto lo estoy poniendo en práctica, en esto estoy medio flojo, en esto estoy fallando, esto tengo que experimentarlo, ¿no? La palabra es un espejo que nos hace ver nuestra realidad espiritual. Hebreos 11, del 1 al 3. Y vamos a ver estos dos aspectos importantes. Para los que toman nota, que sería bueno que todos lo hicieran, pero los que tienen así para anotar, fe para lo que viene, ese es uno de los aspectos. Tener fe para lo futuro, fe para lo que uno espera, fe para lo que viene, pero fe en la revelación del pasado. Porque también la fe en Dios y en su palabra hace que tengamos firme convicción de aquello que fue revelado cuando nosotros no estábamos, cuando no existíamos. Aquello que fue revelado aún cuando la raza humana no estaba sobre la tierra. Y estos son dos aspectos muy importantes. Generalmente, si usted se pone a pensar, usamos mucho la fe para lo que viene, la fe para esperar aquello que estamos necesitando, pero tenemos que fortalecer también la fe en la revelación de lo pasado. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo todo creyente debería saberlo de memoria. Es pues la fe, la certeza. Tengo certeza de lo que espero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando cosas del Señor? Yo creo que todos nosotros. En algún aspecto o en otro o en todos, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos han visto a Dios con sus ojos físicos? Ninguno. Pero yo lo veo a Dios en todos los movimientos, actos, acciones en la vida. Día a día yo veo al Señor y veo la mano de Dios. Lo cual no quita que alguna vez el Señor se revela y se hace visible, como fue con el caso del apóstol Pablo, como es el caso de muchos musulmanes y muchos judíos que hoy Jesucristo se les está presentando. Pero no, a ver, ¿cómo explicarlo? No en una plenitud, porque la naturaleza humana no puede soportar la plenitud de la presencia de Dios. Seríamos hechos polvos. Él se revela en una medida que nosotros lo podamos soportar. ¿Se entiende? Si Él revelara toda su gloria, desapareceríamos. Nos haríamos polvillo, o menos que eso. Por eso dice que Él habita en luz inaccesible. Nadie le vio jamás. ¿Amén? Cuando Él se revela de alguna forma, cuando Jesucristo se revela en aquellas personas que lo han visto en visión o en sueño con una apariencia física. Pero Dios es espíritu, tenga eso en cuenta. Cuando estemos con Él, vamos a verlo tal cual es. ¿Cuántos saben esto? Cuando estemos con Él, y esto es fe por lo que viene, vamos a ver y a conocer al Señor como Él nos conoce a nosotros, porque tendremos una naturaleza distinta, un cuerpo glorificado que puede estar cara a cara con el Señor sin ser fulminado. Y no es porque Dios sea malo, es que es un poder tan grande que la naturaleza humana no la soporta. Por eso muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando el Señor se empieza a mover,
y empieza a tocar algunas vidas, hay gente que se cae, hay gente que se desvanece. Y cuando Dios toca a alguien, no se golpean, no se lastiman. Por supuesto que prevenimos, ¿no?, con hermanos que estén detrás cuando estamos orando por alguien, pero ha habido casos de personas que se fueron con toda su humanidad al suelo y uno dice, este se partió la cabeza, nada, ni un chichón, porque Dios cuando te toca no es para matarte ni para lastimarte, sino para bendecirte. Por eso algunos se preguntan, ¿por qué hay gente que cae? ¿Por qué es tan grande la gloria del Señor que la naturaleza humana se desvanece? Le pasó a Juan cuando usted lee el Apocalipsis. Hay muchas expresiones de hombres que vieron una manifestación de Dios y dicen, caí como muerto. ¿Cuántos leyeron esto? Caí como muerto, quedé sin fuerzas, porque es tan grande el poder de Dios. Fe para lo que viene. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Dios existe. Cualquier ser humano que cree que el amor existe no puede decirme que no cree que Dios existe, porque Dios es amor. La esencia del amor. Dios, yo siempre digo, no es que Dios tiene amor, sino que es amor. Él es el amor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe nos hace tener buen testimonio, porque la fe, gracias, la fe nos hace actuar en la voluntad de Dios. La fe nos hace querer, anhelar, agradar a Dios todos los días. Amén. La fe sin obras, dijo Santiago, es muerta, así que la fe nos impulsa a actuar en consecuencia de lo que creemos. Yo no puedo decir soy cristiano y vivo como mundano. No hay una fe verdadera ahí. La fe va acompañada de obras, de hechos, no forzados, sino como fruto, como algo natural. Amén. Es convicción, es certeza. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, no solo creemos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podemos hablar de cómo evolucionó la materia, de la gran explosión, todo lo que usted quiera, pero fue la palabra de Dios la que generó que el universo fuera creado, luego que el planeta Tierra fuera creado, luego que la raza humana fuera creada. Y la ciencia no tiene absolutamente ninguna evidencia, escuche bien lo que le voy a decir, en contra de esto. No tiene absolutamente ninguna evidencia fehaciente, tangible, comprobable, cuando lo que la Biblia llama la falsamente llamada ciencia quiere contrarrestar lo que dice la palabra de Dios, solo se basa en hipótesis, en algunas teorías, nada comprobado. Cuando te dicen a vos que sos creyente en Dios, vos no estuviste ahí y no sabés si esto fue realidad, y te vienen con alguna otra teoría o hipótesis, le podés decir lo mismo, vos tampoco estuviste ahí, tampoco estuviste allí. Se dice que la ciencia no es fe, tiene que ser todo comprobado. Sin embargo, muchos ejercen fe en cosas que no están comprobadas. Y si vamos a analizar, la explicación más sencilla y más fácil de entender es esta: una fuerza superior que movió todo. Un poder superior. Hay creación, quiere decir que hay un creador. Las cosas no están por casualidad. Yo no revoleo en la pared 3 baldes de pintura y sale un Picasso. No.
ni ninguna otra obra. No arrojo un pedazo de mármol y lo tiro a la calle y sale un David de Miguel Ángel. Hubo un Miguel Ángel que estuvo tallando el mármol. Siempre hay un creador cuando hay una creación. No es por casualidad las cosas. Una célula de nuestro cuerpo tiene las funciones de todo el organismo y tiene las funciones del universo. Hay una sabiduría, esa sabiduría gloriosa del Creador fue impresa en esta obra que somos nosotros. Vosotros sois hechura suya, dice la palabra. Aún en mi ignorancia científica, pues yo no soy científico, ni ninguno de los que estamos aquí, ni tampoco un profesor de universidad científico, aunque a veces se creen. Tampoco tienen nada comprobado, todo lo tienen leído de libros. Pero en la sencillez que nosotros tenemos, podemos no solo creer, sino entender que incluso desde la lógica, esto que dice la palabra, que Dios fue el que creó el universo, es lo más lógico. Es lo que más se ajusta al sentido común. Pasa que dice la palabra que el diablo entenebreció el entendimiento de los hombres. Por la fe, yo sé que Dios puede bendecirme mañana. Yo sé que Dios puede darme un milagro. Yo sé que Dios puede abrirme una fuente de trabajo. Pero también si miro para atrás, todo lo que escribió Moisés, el Pentateuco, todo lo que la Biblia me dice acerca de cómo se generó esta creación, yo lo creo y lo entiendo. Entendemos por la fe, porque la fe no solamente te hace creer cosas. Yo quiero que captes esto, hermano. La fe abre tu mente. La fe fortalece tus neuronas. Dios no pone pausa en la inteligencia del hombre. Dios nos dio inteligencia. De hecho, el hombre era más inteligente de lo que es hoy. Y el pecado ha embrutecido a la humanidad. Dios no pone pausa en tu razón, no pone pausa en tu cerebro. Cuando la fe actúa en el cerebro del ser humano, la mente funciona mejor. Puedo tener un problema y sentirme agobiado por ese problema y la cabeza empieza a trabajar mal. Se bloquea, no sabemos qué hacer, pero la fe me abre una brecha de posibilidad. No lo entiendo, no sé, Señor, cómo vas a hacer, pero sé que tú puedes hacerlo. Y eso trae paz en mi mente. Eso quita el estrés. Eso fortalece el sistema inmunológico. Usted sabe que la ciencia ha comprobado, la ciencia médica, que el que tiene fe tiene un sistema inmunológico más fortalecido. Pero repito, no es una fe abstracta, es la fe en un Dios que todo lo puede. No es una fe en algo, es la fe en alguien. Amén. Denle un aplauso al Señor. Le pongo un ejemplo. El pueblo de Israel y las autoridades de Israel hoy reclaman ante la ONU los territorios que le pertenecen o los que aún tienen por recuperar. ¿Qué están usando ellos? Te dirás, no son cristianos. Sí, ya sé que no son cristianos. Pero ellos tienen la palabra de Dios como fuente histórica de su historia, valga la redundancia, de su historia como nación. Ellos están usando la fe en la revelación de lo pasado. La Biblia dice que ellos estuvieron ahí hace 3.500 a 4.000 años y ellos lo creen, pero además la arqueología está cada día haciendo nuevos descubrimientos y respaldando lo que la Biblia dice. Pero ellos tienen fe en la revelación de lo pasado. Entonces aquí vemos dos aspectos de la fe. Fe para lo que viene, fe en lo que Dios reveló en cuanto al pasado. Podemos hablar de miles de casos. Yo sé que la historia de Job no es una fábula, es algo real. Jesucristo habló de Job. Vamos a ver dos aspectos más y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2.
desde el versículo 3 hasta el 5. Uno de los milagros de Jesús con algunos condimentos muy especiales en ese milagro. Un milagro que le dio trabajo a un techista. ¿Saben a quién me refiero? Hasta eso, los milagros de Jesús generaban fuente de trabajo, porque rompieron un techo para bajar un paralítico. Ese techo hubo que arreglarlo después, ¿no? Y este es un punto también muy importante. Fe, vamos a ver dos aspectos más. Fe por los demás y fe por mí mismo. Dos aspectos de la fe. Fe para y por los demás y fe por mí mismo. Marcos 2, versículos 3 al 5, dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro amigos. Esos son buenos amigos, los que te llevan a los pies de Jesús. Toda persona que lleve a otra a los pies de Jesús, ese es un buen amigo. De verdad. Mejor que uno que te pague 10 asados. Mejor que uno que te regale plata. Mejor que uno que te regale ropa. Si tenés un amigo que te lleva a los pies de Jesús, ese es un excelente amigo. El Espíritu Santo es nuestro excelente amigo que nos llevó a Jesucristo, que nos mostró y nos señaló a Jesucristo. Amén. Era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tuvo que haber sido grande la rotura que hicieron, porque para que entre una camilla con una persona, yo me imagino, y es lindo que todos usemos la imaginación y vamos a viajar ahí, a Israel, a esa tarde, a ese día. Me imagino los amigos ahí pispeando desde afuera. No vamos a poder entrar, la casa está atestada de gente, no hay forma que entremos con esta camilla. Y vieron que siempre hay uno que es más intrépido, ¿no? Yo me subo al techo, voy a mirar desde arriba. No sé qué habrá hecho un agujerito. Obviamente no eran techos de losa, si no hubiera sido imposible. Y habrá mirado, ahí está Jesús. 2 metros para allá, 3 metros de esta pared, acá vamos a romper. Suban, muchachos, vamos a romper el techo. Lo subieron. Qué trabajo, ¿no? No se rindieron. Qué lindo que es no rendirse. Subamos la camilla arriba. Imagino Jesús predicando y de repente empezó a caer polvillo, techos de adobe, de paja, de caña. Empieza a haber polvillo y se empieza a abrir una luz. Se quedan todos pasmados. Imagínese usted el cuadro. Y empiezan a bajar con una soga a una persona imposibilitada. Y Jesús, que había varios que estaban ahí, que lo querían condenar y que lo querían probar, había algunos fariseos, de estos religiosos sin espíritu, ¿sí? Jesús hace algo a propósito. Miren lo que le dice. Al ver Jesús la fe de ellos, esta palabra es clave, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué habrán pensado en ese momento? Yo no vine a que me perdonen pecados, vine a que me saquen caminando de aquí. Jesús, por un lado, enseña qué es lo primordial, que es la salvación del alma, es lo principal, es lo eterno. Pero después, si usted sigue leyendo, va a ver que Jesús lo sana, ¿sí? Jesús hace el milagro que ese hombre fue a buscar. Ahora, la Biblia no aclara si él tenía fe, pero esta frase es clave. Al ver Jesús la fe de ellos,
de esos amigos que no se frenaron frente a la imposibilidad, sino que tuvieron que romper un techo, tuvieron que bajarlo, tuvieron que tomarse el trabajo porque creían de que ese muchacho, ese amigo, iba a salir caminando de ahí. Señor, yo no sé si será tan correcta la petición, pero yo le digo al Señor como le dijeron sus discípulos: aumentanos la fe. Todos tenemos fe aquí, por eso estamos aquí. Por más que pequeña que sea, por fe usted está aquí. Pero Señor, aumentanos la fe. Esos muchachos estaban convencidos. Si no hubieran dicho, no, ¿qué vamos a hacer todo este lío? No sabemos qué va a pasar, no sabemos si Jesús lo va a sanar. Ellos dijeron, vamos que este sale caminando. Al ver Jesús la fe de ellos, qué lindo que es tener fe por otros. Amén. Es maravilloso. Pero le voy a decir algo incómodo. Es más fácil tener fe por otro que por nosotros mismos. Es una realidad, porque es el comportamiento humano. Es más fácil. Si un acróbata experto pasa desde la cima de una montaña hasta la otra con una carretilla, haciendo equilibrio por una soga, y yo sé que lo ha hecho miles de veces, y yo puedo mandar a cualquiera, súbase a la carretilla que lo va a llevar al otro lado y no se va a caer al precipicio. Si alguien me preguntara, ¿es confiable subirme a la carretilla? Pero por supuesto, lo ha hecho muchas veces y nunca falló, súbase. Pero si ese acróbata me llama y me dice, subite vos a la carretilla, para pasar por el abismo, en una soga, haciendo que, ¡ay! Sé que lo hizo miles de veces, sé que siempre le salió bien, pero ahora es mi cuero el que está en la carretilla. Es bueno y de hecho no tenemos que dejar de tener fe por los demás, fe por nuestra familia, fe por nuestros amigos, fe por aquel que necesita un milagro, por un hermano en la fe que está necesitando un toque del Señor. Es bueno unir la fe porque hay algo, un fenómeno que se genera. A veces quizá la persona no tenga tanta fe, pero al ver Jesús, la fe de los que lo estamos rodeando, Dios va a obrar. Por eso dijo, pónganse de acuerdo en clamar, en pedir, pónganse de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo para clamar al Señor. Qué feo en esas iglesias que se ponen de acuerdo para hacer complot, para hacer desórdenes, para ponerse en rebeldía contra los pastores. Eso no es la voluntad de Dios. Él nos llamó a ponernos de acuerdo para clamar, para orar, para bendecir. Bendecir, que se salven. Quizás yo tengo la bendición, el privilegio de tener a toda mi familia sirviendo a Dios, pero tengo hermanos que están clamando por sus hijos, por sus padres, por sus esposos, sus esposas. Voy a unirme a ellos como si fuera mi necesidad y tener fe por mi hermano, por mi hermana, por su familia, por su necesidad, por su milagro. ¿Cuántos dicen amén? No nos mandó el Señor a mirarnos el ombligo todo el tiempo, sino levantar nuestra mirada y ver que hay otro que quizá está pasando una situación peor que la mía. Tengamos fe. Yo sé que Dios va a responder. Dios va a ver la fe de los amigos y va a obrar en ese que necesita. Y ni hablar si ese también tiene fe, mejor todavía. Amén. Pero también tengo que tener fe por mí. Y ahí está el tema. Yo sé que Dios lo hace, pero ¿lo hará conmigo? No me lo responda a mí, es una pregunta retórica, pero yo creo que todos nos hemos preguntado eso en alguna oportunidad. ¿Será que lo hará conmigo? Nos cuesta más cuando es nuestro cuero el que está en juego. Fortalécenos, Señor, en esa área también, en ese aspecto de la fe. Yo quiero seguir teniendo fe por los demás, pero también quiero tener fe cuando soy yo el que necesito. Necesito un milagro, tener fe por mi milagro. Necesito cambiar, tener fe que Dios puede cambiarme a mí. Yo sé que Dios puede cambiar a este cabezón. Y el Señor dice, vos sos otro cabezón que necesita cambiar. Bueno, tener fe por mí también. Ayúdanos, Señor. Sé que puedes también tratar con mi vida. Sé que puedes también cambiar mi mente, cambiar mi corazón. Hay aspectos que el Señor tiene que seguir trabajando. Sé que lo puedes hacer conmigo también.
Romanos 14, 22. Es el texto más contundente en lo que es la fe para uno mismo, refiriéndose a un tema de la comida y demás, que era todo un tema de discusión antes, por el legalismo, por el judaísmo y demás. Pero lo importante que dice aquí, Romanos 14, 22, ¿tienes fe? ¿Cuántos dicen amén? Y ahí el Señor nos da el remate y dice, tenla para contigo, delante de Dios. Y bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ese es otro tema de estudio que lo hemos analizado otras veces. Que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero no lo vamos a desarrollar ahora. Lo importante es esto. ¿Tienes fe? El Señor nos pregunta. El Espíritu Santo esta noche nos dice, ¿tienes fe? Úsala para ti también. Úsala para ti también. Fe para y por los demás y fe por uno mismo. Vamos a Daniel capítulo 3. Seguimos analizando la palabra del Señor. Daniel capítulo 3, una situación apremiante que vivieron los amigos de Daniel al negarse a la idolatría del rey Nabucodonosor. Y vamos a ver dos aspectos más. Fe en las bendiciones de Dios o fe en Dios. Y aquí debo agregar algo. Aquí hay una O, no es I, sino O. Fe en las bendiciones de Dios. ¿Dónde está puesta mi fe? ¿En lo que Dios puede hacer, en lo que Dios me puede dar? ¿O en el Dios de la bendición? Porque puede que alguna vez Dios me diga no, pero Él seguirá siendo Dios. Puede que una bendición un día se seque y se termine, porque hay una nueva que viene, como pasó con Elías. Se secó el arroyo de Querit, dejaron los cuervos de traerle el alimento, pero había otra bendición. El Dios de la bendición seguía siendo el mismo. El arroyo se secó, pero Dios era el mismo. Un trabajo se cerró, pero Dios es el mismo. Alguien me dijo no, pero Dios tiene a alguien que va a decir sí. Dios es el mismo. Las bendiciones pueden ser temporales, pero Dios es eterno. Hay bendiciones que son temporales. Señor, necesito un par de zapatillas. Dios te lo provee. No te va a durar toda la vida. Es temporal. Un día necesitarás otro, pero Dios será siempre el mismo. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos, esto le dijeron a Nabucodonosor, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Una expresión de fe. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esos eran hombres que tenían fe en Dios. Lo voy a leer en la NBI, está un poquito más claro. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, es una declaración de una fe incondicional. Señor, si me decís sí a esto, yo creo en vos. Si no lo haces, dejo de creer. Ellos tenían toda la fe del mundo. Sé que Dios puede librarnos de ese horno de fuego, que era el castigo para el que no adorara la estatua. Había dicho el rey, había dictaminado, el que no adore la estatua, cuando suenan las trompetas, van a ser echados al horno de fuego. Y ellos se presentaron, le dijeron, Majestad,
nuestro respeto, nunca perdían el respeto hacia la autoridad, pero en esta no te vamos a obedecer. No vamos a adorar a tu imagen, nosotros adoramos solo a Dios. Y Dios, al cual nosotros servimos, Él puede librarnos, Él tiene el poder de librarnos, pero si Dios decide no librarnos y tenemos que morir quemados en ese horno, nuestra postura es la misma. No vamos a adorar a tu imagen. Muchos creyentes en todo el mundo hoy en día no dirían eso. Dirían, Dios, si me va a librar y me va a hacer el milagro, no me voy a postrar ante la imagen. Ahora, si Dios decide que me voy a cocinar en ese horno, bueno, algunos cánticos les puedo entonar a la imagen y no creo que Dios se enoje. Ayúdanos, Señor, a tener una fe bien centrada. La fe tiene que estar puesta en el Dios de los milagros, no en el milagro. La fe tiene que estar puesta en el Dios de la bendición, no en la bendición. La fe tiene que estar puesta en el Dios que genera toda clase de bien y no en toda clase de bien. Porque hombres y mujeres que fueron perseguidos, fueron asesinados, perdieron todo, fueron torturados por la fe, nunca negaron a Cristo, porque su fe no estaba puesta en algo que Dios pudiera darles, sino en Dios. Solo en Dios. Cuando nosotros centramos nuestra fe y la cimentamos en Dios y no en lo que Dios puede hacer, nunca vamos a caer de la fe. Pero cuando el creyente está condicionando la fe a algo que Dios tendría que hacer y de repente Dios en su soberanía decide no hacerlo, la fe se cae. De ahí usted va a escuchar gente que dice, Dios me falló. ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué tuve que pasar situaciones tan tristes? Sé que hay muchas cosas que son humanamente muy difíciles de entender, pero todo tiene un propósito en Dios. Dios sabe lo que hace. Nuestra fe tiene que estar puesta incondicionalmente en Dios. Él puede librarnos de tu horno de fuego, Nabucodonosor, pero si decide no librarnos, no cambiamos la actitud. ¿Amén? De hecho, ¿cómo termina la historia? Dios lo libró a esos muchachos. El mismo Jesucristo se metió en el horno con ellos. Dios respalda una fe que está bien centrada. Yo quiero decírtelo y quiero que te animes en esto. Dios respalda de una forma incomparable a alguien que tiene la fe puesta en el Señor. Pase lo que pase, Dios bendice. Y por último, siempre de estas comparativas de aspectos de la fe, hay un punto que es el más difícil. Fe para recibir y fe para dar. Lo más fácil es la fe para recibir. Yo sé que Dios me va a dar, yo sé que Dios me va a multiplicar, yo sé que Dios me va a proveer, yo sé que Dios va a mandar a alguien que me traiga y diga, Dios me habló que te tengo que regalar este auto. Pero si Dios te dice a vos, che, vos sos el que tenés que ir a regalar el auto, ¡ay! ¡Apa! ¿Qué pasó? No hubo amén ahí. ¿Se dan cuenta cómo actuamos en nuestra naturaleza? Somos más propensos a tener fe en lo que voy a recibir, pero hay que tener fe para dar. Cuando sembramos en la obra del Señor hay que hacerlo con fe. Y no tiene que ser nadie que me obligue a hacer nada, tiene que ser mi fe que me mueve. ¿Qué es fe? Convicción. Lo hago por convicción. Nadie me quita, yo doy. Y no hablo solo de dinero, el tiempo, cuando venimos a trabajar, a servir al Señor. Nadie me está obligando, yo doy, yo ofrendo mi tiempo. Yo vengo a ofrendar mis fuerzas, los 2 brazos, las piernas que me diste, las uso no solo para trabajar para este sistema, sino para servirte, Señor. Pero no porque alguien me obligue, no sirve hacer cosas por obligación, lo hago por fe. Porque tengo fe que Dios va a bendecirme, pero tengo fe para sembrar, tengo fe para dar, tengo fe para yo actuar. Amén. Fe para recibir y fe para dar. Génesis 26. Génesis capítulo 26, versículos 1
al 3, vamos a leer. Y yo sé que cuando Dios nos habla una palabra es porque Él está trabajando en esa área. Y Dios está hablando esta palabra maravillosa acerca de la fe para que nuestra fe salga más edificada esta noche. Amén. Nuestra fe salga más completa, nuestra fe salga más purificada. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Yo me incluyo. Todos necesitamos del Señor. Génesis 26, versículo 1 hasta el 3. Isaac en Gerar. Gerar era tierra de filisteos. Usted sabe, los filisteos fueron enemigos siempre del pueblo de Dios. Pero tenga en cuenta que con Isaac todavía no existía Israel. La nación de Israel nace después del hijo, ¿sí?, de Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, y sus 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel. Así que todavía no existía Israel como nación. Estaba el llamado, estaba la promesa, pero Israel todavía no existía como nación. Para ubicarnos en tiempo y espacio y entender por qué Isaac termina en la tierra de los filisteos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, que pasó algo muy similar, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Esto tiene un mensaje profético. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, le dijo el Señor, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Fíjese, fe por la revelación del pasado. Esa tierra del sur de Israel no es de los palestinos. Palestina no es una nación, ya esto lo he explicado históricamente, no voy a hablar de eso esta noche. Esa tierra pertenece a Israel. Askelón, Asdod, Ecrón, Gaza, toda esa tierra pertenece, Dios se la prometió a su pueblo. Amén. Y contra Dios no hay discusión. No hay discusión con Dios, porque Él es el dueño de la tierra. En Jeremías dice: la tierra es mía y yo se la doy a quien quiero. Amén. Aquel que está necesitando tener su casa propia, créale al Señor. Dios dice: la tierra es mía y se la doy a quien yo quiero. Gloria al Señor. Dios le da una recomendación, una orden. Le dice: no bajes a Egipto, porque Egipto simboliza el sistema de este mundo. El Señor, ¿qué nos dice a nosotros? No vayas a llorarle a Egipto. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces hay una promesa: no te vayas a Egipto, quedaste en esta tierra. Dios lo habilita, lo autoriza a Isaac a quedarse en la tierra de Gerar, que era tierra dominada por los filisteos. Pero le dijo: no bajes a Egipto. ¿Y qué le dice el Señor? Si me obedeces, yo te voy a bendecir. Fe por lo que viene. Amén. Si me obedeces, si haces lo que te digo, yo te voy a bendecir. Pero ahora viene la fe para hacer, para sembrar. En el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Y sembró Isaac en aquella tierra y lo bendijo al 100 por 1. ¿Y qué dice? Cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Dios le da una promesa. Él tuvo fe por lo que venía, pero él actuó en esa fe y sin saber cómo le iba a ir. Era una tierra extranjera, venía de su tierra donde había hambre, había sequía, y en ese tiempo de hambre y de sequía él tuvo que sembrar. No es que Dios le dijo: te voy a regalar muchos atados
de trigo, de cebada, y te voy a mostrar que yo puedo proveerte, y después vos de ahí sacás semilla y sembrá. Le dijo, no vas a ver nada, primero sembrá. Y yo te prometo que te voy a bendecir. Sembrá y te prometo que te voy a bendecir. Y se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque él tuvo fe en lo que se venía, lo que Dios le había prometido, pero tuvo fe no solo para recibir, tuvo fe para dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra, ¿no? A los boxeadores les gusta mucho este versículo. Pero qué lindo, yo oro al Señor y al Espíritu Santo que trabaje todos los días en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos crecer en la fe y que todos estos aspectos de la fe sean una realidad en nuestra vida. Porque si yo tengo fe para sembrar aún en tiempos de necesidad, en tiempos de necesidad yo voy a cosechar. Si Dios te dice esa tierra seca, trabajala, ponete a trabajar, plantá, yo te voy a bendecir, hacelo. Si Dios le dijo a Jeremías, te van a venir a ofrecer una heredad, firma la escritura, compra la heredad. Pero Señor, si tú dijiste que van a venir los enemigos, van a arrasar con el país, nos van a llevar al exilio, esto va a quedar todo en manos de nuestros enemigos. ¿Quién va a comprar una tierra que va a ser invadida? ¿Quién? Yo no lo haría. Si alguien me dice, mirá, te vendo mi casa, ¿y por qué la vendés tan barata? Y porque está embargada, te la va a sacar el banco. No, ni loco, me estoy comprando un problema. Igual no compre casas embargadas, por favor. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Pero en esa ocasión el Señor le habló específicamente a Jeremías, le dijo, compra, firma la escritura, paga el precio, porque aquí viene la palabra. Yo te digo, Jeremías, que aquí en esta tierra un día va a ser restaurada y se van a comprar casas y se van a vender casas y va a haber negocios nuevamente y mi pueblo va a habitar nuevamente. Compra con fe. Y Jeremías dijo, ok, si Dios me lo dice, no es un capricho mío, Dios me lo dice, yo lo hago. ¿Dónde estaba Jeremías? ¿En una escribanía? No, estaba preso. Preso. Compra una heredad que está por ser arrasada por el enemigo, pero Dios le dijo, yo te digo, Jeremías, así dice Jehová, aquí se van a volver a comprar heredades, va a volver a haber negocios. Y a veces vemos nuestro terreno devastado y el Señor dice, sembrá en ese terreno, porque hoy lo ves devastado, pero yo lo voy a hacer florecer. Ponele pilas a esto. Ponele pilas a tu negocio, ponele pilas a tu trabajo, ponele pilas a tu estudio, pero me llevo todas las materias, Señor, hasta los profesores me llevo. Ponete a estudiar. Ponele pilas porque de las ruinas Dios puede levantar. De las ruinas. Hay gente que dice, gano tan poco, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Qué me va a hacer que ahorre 10 pesos? ¿Qué me va a hacer que ahorre 20? Y tiran todo porque no, tenga fe. ¿Qué voy a dar el diezmo de lo que gano? Es una miseria. No es la suma, es actitud de obediencia y de fe. No es la suma. Permitime, Mili, que está allí con su bebito. La voy a usar para testimonio a Mili. Mili, cuando era chiquita, traía su diezmo, sus moneditas. ¿Sabe que el sobre era más caro que las moneditas que ella ponía? Pero no era la cuestión cuánto vale un sobre y cuánto ponía. Era su actitud de chiquita, ella estaba aprendiendo a ser fiel a Dios. Y es la actitud lo que Dios mira. Tenemos que poner fe para recibir, pero fe para dar.
Isaac sembró en tiempos de hambre. Abraham, ya su padre, había sembrado en tiempos de hambre y Dios le multiplicó y él cosechó al 100 por 1. Fe para recibir, pero fe también para dar. Fe para lo que viene, fe en la revelación de lo pasado. Fe para y por los demás. Ayúdanos, Señor, en cada área de esta, ¿no? Fe por mí mismo. Fe en las bendiciones de Dios o en el Dios de la bendición, en el Dios de la bendición. Amén. Fe para recibir y fe para dar. Yo le invito a estar de pie en esta noche, que el Señor añada a esto que hemos recibido y pueda arraigarse la palabra en nuestros corazones y pueda dar fruto. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, en esta noche. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por poder estar juntos con mis hermanos, adorándote y alimentándonos del pan del cielo, tu palabra, que es tan poderosa, tu palabra que nos edifica, nos fortalece, nos instruye, nos da claves para ser benditos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por hablarnos, por la abundancia de pan que hay en esta casa, Señor. Que esta palabra quede marcada a fuego en nuestros corazones, que quede grabada en las tablas de nuestro corazón y que podamos vivirla, ponerla por obra y que este mensaje que hoy recibimos sea nuestro testimonio de mañana, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Todos aquí necesitamos algo, estamos clamando a ti, Señor. Necesitamos milagros en esta casa, en todos los ámbitos, de toda índole. Señor, desnuda tu brazo de poder y extiende tu brazo en favor de tu pueblo. Mira cada corazón, mira cada necesidad y responde, Señor. Depositamos nuestra fe en ti. Y queremos expresarte en esta noche que nuestra fe no es condicional. Creemos en todo lo que tú puedes hacer, pero reconocemos tu soberanía. Como tu palabra nos hablaba hace unos días atrás, subordinamos toda situación a tu soberanía. Subordinamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos a tu soberanía, Señor. Tú eres el Dios inamovible, aquel que no cambia. No hay sombra de variación en ti, Señor. Por eso nuestra fe está cimentada en ti. Sabemos que tú todo lo puedes, pero tú vas a obrar y actuar conforme a tu perfecta voluntad. Señor, te adoramos en esta noche, te bendecimos, te damos toda la gloria y le decimos al Señor amén. Y amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Él es digno y merecedor de toda la gloria. Gloria al Señor.